En 1971, un hombre llamado D.B. Cooper abordó un avión para cambiar la historia criminal para siempre. Exigió miles de dólares y paracaídas antes de ejecutar un plan maestro en pleno vuelo. Saltó desde la parte trasera del avión hacia una tormenta nocturna, perdiéndose en la nada absoluta. El caso se cerró sin respuestas. ¿Quién fue realmente D.B. Cooper? El misterio más grande de la aviación continúa. Hace más de 50 años ocurrió uno de los casos más increíbles y misteriosos en la historia de los Estados Unidos. Un hombre aparentemente común logró ejecutar uno de los secuestros más audaces jamás registrados. Obtuvo una enorme suma de dinero, desapareció en medio de la noche y, hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar quién era realmente. Su nombre pasó a la historia como D.B. Cooper, y lo más sorprendente es que logró burlar a las autoridades durante décadas, convirtiéndose en una leyenda que sigue fascinando a investigadores, periodistas y amantes de los misterios sin resolver. Todo comenzó el 24 de noviembre de 1971. Era la víspera del Día de Acción de Gracias, una fecha en la que millones de personas se preparaban para reunirse con sus familias. En el aeropuerto de Portland, en el estado de Oregón, un hombre vestido elegantemente con traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, compró un boleto de avión con destino a Seattle. El nombre que utilizó fue Dan Cooper. Nadie sospechó nada. En aquella época, la seguridad en los aeropuertos era mucho más relajada que en la actualidad, y era posible abordar un avión sin pasar por estrictos controles. Los testigos describieron a aquel hombre como una persona tranquila, educada y de aproximadamente 40 años. No llamaba la atención. Se sentó en la parte trasera del avión y pidió una bebida mientras esperaba el despegue. Parecía un pasajero más. Nadie imaginaba que estaba a punto de protagonizar uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Poco después del despegue, el hombre llamó a una azafata llamada Florence Schaffner y le entregó una nota. Al principio, ella pensó que se trataba de un número telefónico o una invitación, así que guardó el papel sin prestarle demasiada atención. Entonces, el pasajero se inclinó hacia ella y le dijo algo que la dejó paralizada. Le explicó que sería mejor que leyera la nota porque llevaba una bomba. La azafata abrió el mensaje y encontró una amenaza directa. El hombre aseguraba que tenía explosivos y exigía una enorme cantidad de dinero. Para demostrar que hablaba en serio, abrió ligeramente su maletín y le mostró varios cilindros rojos conectados con cables, algo que parecía una bomba real. En ese momento comenzó una situación que cambiaría la historia para siempre. D.B. Cooper exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. También pidió que un camión cisterna estuviera listo para reabastecer el avión una vez aterrizaran en Seattle. A cambio, prometía no hacer daño a nadie. La tripulación informó inmediatamente al piloto y este se puso en contacto con las autoridades. Mientras tanto, Cooper permanecía increíblemente tranquilo. No gritaba, no amenazaba constantemente, ni mostraba signos de nerviosismo. Incluso continuó bebiendo whisky y fumando cigarrillos mientras esperaba. Los pasajeros no tenían idea de lo que estaba ocurriendo y el vuelo continuó aparentemente con normalidad. Las autoridades decidieron cooperar con sus exigencias para evitar una tragedia. Cuando el avión aterrizó en Seattle, el dinero y los paracaídas ya estaban preparados. Los pasajeros fueron liberados sanos y salvos, pensando que simplemente habían sufrido un retraso. Sin embargo, la verdadera pesadilla aún no había terminado. Con el avión prácticamente vacío, Cooper permitió que permanecieran solamente algunos miembros de la tripulación. Luego ordenó despegar nuevamente. Su destino era México,
Pero antes hizo una serie de extrañas peticiones. Quería volar a baja altitud, mantener una velocidad reducida y llevar el tren de aterrizaje parcialmente desplegado. Aquellas instrucciones hicieron pensar posteriormente a muchos expertos que aquel hombre tenía conocimientos avanzados sobre aviación. Mientras el avión sobrevolaba una región oscura y boscosa entre Washington y Oregón, sucedió algo extraordinario. Cooper tomó uno de los paracaídas, sujetó la bolsa que contenía los $200,000 y abrió la escalera trasera del Boeing 727. Afuera había una tormenta, fuertes vientos y temperaturas extremadamente bajas. Era una noche oscura y peligrosa. Y entonces desapareció. Nadie vio el momento exacto en el que saltó. Los pilotos sintieron una ligera alteración en la aeronave y supieron que había abandonado el avión. Cuando aterrizaron, Cooper ya no estaba. Las autoridades reaccionaron inmediatamente. Se organizó una de las operaciones de búsqueda más grandes jamás realizadas. Agentes del FBI, soldados y equipos de rescate recorrieron montañas, bosques y ríos durante semanas. Helicópteros sobrevolaron la zona y cientos de personas participaron en la búsqueda. Era como si aquel hombre se hubiera desvanecido en el aire. El FBI inició una investigación conocida como NORHAC, una abreviatura que hacía referencia al secuestro del vuelo de Northwest Orient. Durante años, miles de personas fueron interrogadas. Se analizaron huellas dactilares, se revisaron registros militares y se estudiaron cientos de testimonios. La prensa se obsesionó con el caso. Poco a poco, D.B. Cooper comenzó a convertirse en una figura casi legendaria. Muchos se preguntaban cómo era posible que alguien hubiera ejecutado un plan tan audaz y desaparecido para siempre. Con el paso del tiempo surgieron diferentes teorías. Algunos investigadores creían que Cooper era un exmilitar con experiencia en paracaidismo. Otros pensaban que había trabajado en la industria aeronáutica debido a la precisión con la que dio instrucciones sobre el vuelo. Sin embargo, había otro grupo de expertos que sostenía una teoría completamente distinta. Según ellos, D.B. Cooper jamás sobrevivió al salto. Y es que las condiciones eran realmente extremas. La lluvia era intensa, hacía mucho frío y la zona estaba cubierta por densos bosques. Además, Cooper no llevaba ropa adecuada para soportar semejante aventura. Su traje y sus zapatos parecían poco apropiados para un aterrizaje de emergencia en medio de la naturaleza. Pero si realmente había muerto, ¿por qué nunca encontraron su cuerpo? Esa pregunta sigue sin respuesta. Los años pasaban y el misterio se hacía cada vez más grande. En 1980 ocurrió algo inesperado. Un niño llamado Brian Ingram se encontraba jugando con su familia cerca del río Columbia cuando descubrió varios billetes enterrados en la arena. Aquellos billetes estaban deteriorados, pero los números de serie coincidían exactamente con parte del dinero entregado a D.B. Cooper aquella noche de 1971. El descubrimiento sorprendió a todo el país. Era la primera prueba física relacionada con el caso encontrada en casi una década. Sin embargo, en lugar de resolver el misterio, lo hizo todavía más complejo. Nadie pudo explicar cómo llegaron esos billetes hasta allí. Algunos pensaron que Cooper había muerto y que el dinero había sido arrastrado por las corrientes. Otros aseguraban que alguien había colocado deliberadamente los billetes en ese lugar años después. El FBI continuó investigando y aparecieron numerosos sospechosos. Uno de los nombres más conocidos fue Richard McCoy, un veterano militar que años después realizó un secuestro muy parecido. Pero las investigaciones descartaron que fuera Cooper. También surgió el nombre de Kenneth Christiansen, un antiguo miembro de la Fuerza Aérea y empleado de la aerolínea. Algunos detalles parecían encajar, pero jamás se encontraron pruebas definitivas. Otro sospechoso fue Robert Rackstraw,
un exmilitar con un pasado bastante peculiar. Durante años, muchos investigadores privados estuvieron convencidos de que él era D.B. Cooper, pero nuevamente faltaban evidencias concluyentes. Y así, década tras década, el caso permaneció abierto. Los agentes del FBI siguieron revisando pruebas, entrevistando testigos y utilizando nuevas tecnologías para intentar resolver el misterio. Incluso analizaron partículas microscópicas encontradas en la corbata que Cooper dejó abandonada en el avión. Cada pequeño detalle era examinado con la esperanza de encontrar una respuesta. Pero la respuesta nunca llegó. Finalmente, en 2016, después de más de 40 años de investigaciones, el FBI anunció oficialmente que cerraba el caso para dedicar sus recursos a otros asuntos más urgentes. Sin embargo, cerrar la investigación no significó resolver el misterio. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era realmente D.B. Cooper. Nadie sabe si murió aquella noche o si logró escapar. Nadie sabe qué ocurrió con la mayor parte del dinero. Nadie sabe dónde terminó su historia. Y quizás eso sea precisamente lo que hace que este caso siga siendo tan fascinante. Porque vivimos en una época donde parece que todo puede ser descubierto. Las cámaras están por todas partes. Las tecnologías son cada vez más avanzadas y resulta difícil imaginar que alguien pueda desaparecer sin dejar rastro. Pero D.B. Cooper lo consiguió. Un hombre desconocido abordó un avión, desafió a las autoridades, obtuvo una fortuna y se lanzó al vacío en una noche de tormenta. Y después simplemente desapareció. Más de medio siglo después, seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? ¿Murió aquella noche entre los bosques y montañas? ¿O logró sobrevivir y vivir el resto de su vida bajo una identidad completamente diferente? Quizás nunca conozcamos la verdad. Y tal vez ese sea el mayor misterio de todos. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, la leyenda de D.B. Cooper seguirá viva, recordándonos que incluso en el mundo real existen historias tan increíbles que parecen sacadas de una película. Y aunque las décadas sigan pasando, hay enigmas que simplemente se niegan a ser resueltos. El caso de D.B. Cooper es uno de ellos, y posiblemente continuará intrigando a las futuras generaciones, manteniendo viva la historia del hombre que burló a las autoridades y desapareció para siempre. Pero la historia de D.B. Cooper no terminó con el cierre oficial del caso. De hecho, para muchas personas fue precisamente a partir de ese momento cuando comenzó una nueva etapa llena de preguntas y teorías que todavía siguen generando debates entre investigadores independientes y aficionados a los misterios. A medida que los años fueron pasando, cientos de personas aseguraron tener información sobre la verdadera identidad de Cooper. Algunos afirmaban haber escuchado confesiones en el lecho de muerte. Otros aseguraban que un familiar cercano era el famoso secuestrador. Incluso hubo quienes presentaron fotografías y documentos con la esperanza de demostrar que finalmente habían resuelto el misterio. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones pudo ser comprobada. Lo curioso es que, con el paso del tiempo, la figura de D.B. Cooper dejó de ser vista únicamente como la de un criminal. Para muchas personas, se convirtió en una especie de personaje legendario. Algunos lo describían como un hombre inteligente que logró ejecutar un plan imposible. Otros, en cambio, recordaban que, independientemente del misterio, seguía siendo alguien que había cometido un delito muy grave. Y es que, aunque el caso ha sido rodeado por una especie de aura romántica, la realidad es que aquel hombre secuestró un avión y puso en riesgo la vida de muchas personas. Lo que sucede es que, a diferencia de otros criminales, Cooper nunca utilizó la violencia contra los pasajeros ni contra la tripulación. Los testigos que estuvieron con él aquella noche
lo describieron como alguien educado, tranquilo y sorprendentemente cortés. Incluso algunos miembros de la tripulación declararon años después que nunca tuvieron la sensación de estar frente a un hombre fuera de control. Según sus testimonios, Cooper hablaba con calma, era respetuoso y parecía tener todo perfectamente calculado. Eso hizo que el caso fuera todavía más extraño, porque nadie podía entender cómo un hombre aparentemente normal era capaz de planificar una operación tan compleja y luego desaparecer sin dejar ninguna evidencia importante. Con el tiempo, algunos expertos comenzaron a estudiar hasta el más mínimo detalle de aquella noche. Analizaron las condiciones climáticas, la velocidad del viento, la ruta del avión y las características del terreno donde supuestamente había saltado. Las conclusiones eran contradictorias. Mientras unos aseguraban que era prácticamente imposible sobrevivir, otros defendían la teoría de que un hombre con experiencia militar y conocimientos de paracaidismo habría tenido posibilidades reales de lograrlo. Pero había algo que seguía desconcertando a todos. Si Cooper había muerto, ¿por qué nunca apareció ningún resto humano? Y si había sobrevivido, ¿cómo logró ocultar su identidad durante tanto tiempo? Esa pregunta se volvió todavía más inquietante cuando algunos investigadores descubrieron que ninguno de los billetes robados había aparecido en circulación, excepto los encontrados por aquel niño en las orillas del río Columbia. Era algo difícil de explicar, porque si Cooper había sobrevivido y había escapado con el dinero, lo lógico era pensar que tarde o temprano habría utilizado esos billetes. Sin embargo, nunca ocurrió. Era como si los $200,000 simplemente hubieran desaparecido junto con él. Y cuanto más se profundizaba en el caso, más misterioso se volvía. Algunos investigadores llegaron a plantear la posibilidad de que Cooper hubiera contado con la ayuda de otra persona esperándolo en tierra. Otros creían que todo había sido improvisado y que simplemente tuvo una suerte extraordinaria. También existía una teoría que afirmaba que D.B. Cooper ni siquiera era estadounidense. Algunos especialistas señalaron que el nombre Dan Cooper podría estar relacionado con una serie de cómics canadienses protagonizados por un piloto llamado precisamente Dan Cooper. Aquellos cómics eran prácticamente desconocidos en Estados Unidos, lo que llevó a algunos a pensar que el secuestrador podría haber vivido en Canadá o haber tenido algún vínculo con ese país. Pero nuevamente, no existían pruebas suficientes. Y así, el misterio continuó creciendo. Las décadas de los 70, 80 y 90 pasaron y D.B. Cooper seguía siendo una sombra sin rostro, sin nombre, sin tumba, sin respuestas.